Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a De Frente, espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín, que lunes tras lunes aborda los temas que le interesan a nuestra ciudad. Como siempre, en compañía de nuestros corporados y diversos especialistas que nos ayudan a entender las dinámicas que nos ocupan. Hoy estaremos hablando el tema relacionado con que no dejemos embolatar la consulta anticorrupción. Ese es nuestro tema. ¿Cómo hacer para que no se nos escape el momento histórico que permita sacar adelante una verdadera norma que ayude a acabar con las prácticas corruptas en el sector público y privado? Una labor que nos convoca a todos, más aún después de la consulta anticorrupción, que si bien no alcanzó los votos legalmente necesarios, sí fueron 11.634.000. Un mandato claro que obligó a la firma de un pacto político y a que se presentara ante el legislativo varias iniciativas que esperan concretar ese anhelo. ¿Cuál es la mirada desde Medellín? Eso lo estaremos haciendo en el día de hoy, en compañía también de uno de los hombres que ha liderado la bandera anticorrupción desde su labor en el Consejo de la Ciudad, el concejal Bernardo Alejandro Guerra del Partido Liberal. Bienvenido. También está con nosotros el concejal Héctor Francisco Preciado del Centro Democrático y el director de Conciudadanía, Fernando Valencia Rivera. Bienvenidos todos, muchísimas gracias. E iniciemos con Fernando. Primero, ¿qué es Conciudadanía y cuántas organizaciones más como la suya están en la llamada veeduría del mandato anticorrupción? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mira, Conciudadanía es una organización de la sociedad civil encargada de promover la participación ciudadana y la cultura política en el departamento de Antioquia. Junto con otras 70 organizaciones hemos conformado a nivel nacional una veeduría al mandato ciudadano contra la corrupción, que consiste en hacer un seguimiento, un acompañamiento muy próximo a todo el proceso legislativo y político para implementar los puntos del mandato, que como bien lo decías, si bien la consulta no logró superar el umbral necesario, sí constituye, digamos, una expresión ciudadana muy potente. Casi 12 millones de personas participando, tiene un antecedente muy importante como proceso de participación ciudadana. Entonces se dijo es necesario que haya una voz de la ciudadanía acompañando todo el proceso de implementación. Muy bien, pues también queremos preguntarle al concejal Héctor Preciado por qué queda claro que lo que pasó el 26 de agosto constituye un mandato claro y no se puede embolatar. La gente se manifiesta cansada, hastiada del tema de la corrupción, concejal. Bueno, buenas noches a todos los televidentes, a todas las personas que a esta hora nos sintonizan. La verdad es que salir más de 11 millones de ciudadanos a protestar frente a este cáncer es una manifestación clara que algo anda mal y que tenemos que cambiar. Por eso es que se ha llevado ese pacto por la no corrupción, pero creo que acá tenemos nosotros también una responsabilidad muy grande, y es cómo vamos a educar a nuestros hijos y cuáles son los principios y valores que van a primar o que están primando desde el hogar. Pero es claro también saber de que toda la corrupción que se viene presentando ha sido un desgreño a las finanzas públicas y al bienestar del ciudadano. Por eso creo que este pacto que se hace y esta normatividad no sería suficiente si no tenemos una buena educación. Muy bien, pues concejal Bernardo Alejandro, nos dicen que la agenda legislativa está estudiando 150 iniciativas y entre ellas hay 25 sobre el tema de la corrupción. ¿No se ve factible en este momento que logre avanzar y cumplir con todas las exigencias de ley? Y hay unos tiempos, concejal Bernardo, usted que fue senador, ¿nos puede explicar qué puede pasar con esas iniciativas? ¿Se pueden hundir? ¿Y cómo podrían salvarse? ¿Y cómo están los tiempos en el Congreso? 25 iniciativas son importantes porque en la época que yo estuve como senador no había ninguna, y fue entre el 2002 y el 2006. Pero la iniciativa más importante es la que jaló en el gobierno. El gobierno, teniendo las mayorías,
que suscribió en un pacto después de estos 11.700.000 votos, que son más que la votación del presidente de la República para su elección, pues el doctor Iván Duque tiene un grado de sensatez al mirar que hay un mensaje ciudadano muy claro, como lo dicen quienes me antecedieron en el día de hoy en el uso de la palabra. Hay que tener sensatez política, hay que mirar que la gente está cansada y hastiada de los hechos de corrupción, que a pesar después de esa votación masiva, siguen dándose los casos de corrupción en el país. Sí es cierto que no se lograron por 400 o 500.000 votos la votación deseada para darle vida a lo que buscaba esa consulta popular. Tuvo mucho que ver pues, con un abstencionismo político, Sí. Político y otro abstencionismo generado por quienes viven de la corrupción en el país, que es un abstencionismo político muy distinto al abstencionismo de los que se usufructúan de la corrupción, que no les interesa. Pero a pesar de ese mensaje, los hechos de corrupción del país no disminuyen, siguen aumentando. Las penas a través de los organismos de control que también están infiltrados por esa corrupción no son ejemplarizantes y la gente no tiene ningún problema de seguir delinquiendo porque paga 3, 4 años de penas irrisorias y sale a disfrutar el botín después toda la vida. Por lo tanto, la iniciativa que tenga el acompañamiento del gobierno nacional en ese pacto es la que debe salir adelante. Muy bien. ¿Cree que le van a dar los tiempos a esos proyectos, por lo menos a los 25 de los que estamos hablando? No, a los 25 proyectos no, entiendo que el gobierno presentó como 7 y entre los 7 debe tenerle mensaje de urgencia en determinado momento para darle confianza al elector para las próximas elecciones, porque si se queda solamente en el hecho de que hubo una salida, salió masivamente la gente sin ninguna prebenda a votar ese día, y no hay un mensaje del gobierno Iván Duque, un gobierno fresco y una nueva generación, yo no creo que el presidente de la República sea tan incapaz de sacar una agenda legislativa en ese sentido. Muy bien, pues vámonos también a darle la participación y palabra a nuestros televidentes que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, y al frente de ellas se encuentra Johan Herrera. Johan, muy buenas noches, bienvenido también a De Frente. Caterina, buenas noches para usted, para nuestros invitados y para los televidentes que nos acompañan a través de la pantalla de Telemedellín. La invitación, como siempre, es a que participe a través de las redes sociales con el tema del día. ¿Cómo estas iniciativas como la consulta anticorrupción no dejarlas ir a la basura? ¿Cómo combatir ese cáncer de la corrupción? Pues esa es la pregunta que le vamos a hacer a usted, amigo televidente, esta noche, para que participe a través del 301-624-3250. A esa línea de WhatsApp usted nos puede enviar notas de voz o pequeños mensajes de texto. No estamos recibiendo llamadas a través de esta línea telefónica. También puede participar a través de Twitter con la etiqueta De Frente. Nos puede encontrar allí como @Consejo de Medellín o @Telemedellín. En Facebook también nos puede encontrar como Consejo de Medellín, el poder es tuyo. Este programa y otros productos más audiovisuales del Consejo de Medellín también están disponibles en el canal del Consejo de Medellín en YouTube. En esa red social ahí puede estar todo el portafolio de productos audiovisuales que el Consejo tiene para ustedes. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Johan. Y continuando precisamente con la actividad del gobierno, le preguntamos al concejal Héctor Preciado. El presidente Duque y los miembros de la bancada firmaron el 29 de agosto un pacto político, pero vemos que el tiempo pasa y todavía no hay claridad en lo que se tiene que lograr. ¿Está pasando algo realmente en el Congreso a su juicio? Dicen incluso que desde la sociedad civil y la veeduría que el pacto político y la presidencia no están cumpliendo lo acordado, que el presidente Duque tiene que mandar, como nos decía el concejal, un mensaje de urgencia para darle prioridad a esta discusión que está indiscutiblemente en uno de los primeros lugares en la agenda ciudadana. Bueno, la verdad es que puede que dentro de la agenda del Congreso y de la presidencia no esté ocupando los primeros puestos este pacto y estas iniciativas. Pero en lo particular debo decir
porque no es la ley prácticamente la que va a entrar a salvar este fenómeno o a curar el cáncer de la corrupción, porque es que normatividad ha existido suficiente para ir controlando estas malas prácticas. Empecemos, por ejemplo, para la contratación. Tenemos la ley 80, la ley 1150, la 1474. Es decir, hay un sinnúmero de normatividad que regula esas prácticas de la corrupción, donde le pone medidas disciplinarias, medidas penales y medidas administrativas, y ninguna de estas ha funcionado. Como lo decía acá mi compañero del Consejo, el doctor Bernardo, o sea, esto se ha visto desde que la corrupción va incrementando. Entonces la pregunta sería ¿cuál es la verdadera solución para ponerle fin a la corrupción? Yo haría 3 propuestas, y uno es la pedagogía, la cultura. Es que es una concepción filosófica de la cultura, de prepararnos, de saber de que tenemos que hacer las cosas bien, de que hay unos principios y unos valores. Lo segundo, diría, es el fortalecimiento a la participación ciudadana. Cuando hay participación ciudadana, cuando todos los ojos están enfocados frente a temas como la contratación, el manejo de la administración pública en los planes, programas y proyectos que se ha comprometido en el momento de salir a buscar los votos. Y la otra, yo como ciudadano, con el voto tengo esa gran posibilidad de ir acá acortándole el camino a los corruptos. ¿Y por qué? Porque si yo como ciudadano le doy el voto a aquel político que me ha estado acompañando en el territorio, que me gestiona los planes y proyectos para el desarrollo integral de mi comunidad, pues y que además le estoy haciendo el seguimiento de que es una persona transparente, estoy colaborando y estoy evitando que personas corruptas o personas que llegan a comprarme en el voto solamente en épocas de elecciones lleguen al poder, porque es que ahí sí, como se ha manifestado, cuando yo llego y pago para poder llegar al poder, cuando llego al poder, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar por algún medio recuperar esa plata que invertí en ese voto. Muy bien, pues vamos a preguntarle también a Fernando por los propósitos de la veeduría. Se han propuesto 5 puntos básicos para hacer ese seguimiento. Primero, que se cumpla lo mandado. Segundo, incidir y trabajar con el legislativo en los contenidos de la norma. Tercero, que la reforma política se centre en ese mismo sentido, es decir, cortar todos los caminos a la corrupción. Cuarto, que otras iniciativas que avanzan en la reforma del Estado sean coherentes con este propósito anticorrupción. Y quinto, diseñar un mecanismo de seguimiento e implementación de las normas anticorrupción. Toda una tarea a la que ustedes se han propuesto, hablemos acerca de ellas. Sí, claro, mira, es que se trata de aprovechar la oportunidad histórica que tenemos. Primero, la consulta anticorrupción pasó por el Congreso de la República, se consultó con todos los partidos, fue un acuerdo del Estado, de los poderes del Estado, promover esa consulta con la ciudadanía para producir un hecho político de derrota a la corrupción. Cuando llegó el momento de la votación, algunos partidos, incluido el de gobierno, o llamaron a no participar en la consulta, o no hicieron ningún esfuerzo para sacar adelante un acuerdo político que ya se había logrado en relación con la consulta a la ciudadanía. Entonces, bueno, se desperdició ese primer momento. Luego hay una segunda oportunidad, que es el pacto político que convoca el presidente Duque. Entonces uno dice, no es una cosa de poca monta juntar todos los partidos de este país y consensuar sobre 10 proyectos de ley y de acto legislativo para enfrentar de manera integral el tema de la corrupción. ¿Qué nos está diciendo eso? Que si esa mesa técnica identifica 10 proyectos de ley para cumplir con una estrategia anticorrupción, es porque nos falta todavía hacer ajustes de tipo institucional, de tipo estructural y legal para poder enfrentar de manera integral la corrupción. Sale ese pacto político, del cual ya se cumple más o menos un mes, un poco más de un mes, y el presidente Duque había prometido que los 10 proyectos de ley se radicaban en el Congreso con mensaje de urgencia. Eso no se ha cumplido.
Y cuando se empieza el trámite, que además va bastante retrasado, son 10 proyectos radicados en virtud de ese pacto político, de los cuales 8 no tienen trámite, ¿cierto? 4 no tienen ponencia y uno de ellos ni siquiera tiene ponente, ¿cierto? Tal vez el más importante, que tiene que ver con el manejo de lo que se llama la mermelada o esos auxilios de tipo parlamentario. Entonces, cuando eso está en ese estado, cuando llegamos a esa situación, la pregunta es, ¿hace falta ciudadanía que empuje todo este proceso? Por eso lo que ha hecho esta veeduría es estar metida en el Congreso todo el tiempo, conversando con los parlamentarios, con los partidos, diciéndoles, venga, esto hay que sacarlo, haciendo propuestas, y encontramos cosas tan tristes como que ya, por ejemplo, alguna de las iniciativas tienen contrapropuesta. Por ejemplo, hay un mandato muy claro en la consulta y también forma parte del pacto político, que es reducir el periodo de permanencia en las corporaciones públicas, y se había dicho hasta 3 periodos. Ya hoy hay una modificación a eso, ¿cierto?, promovida por 2 partidos políticos en el Congreso, donde lo están matizando. Lo que están proponiendo es, como quedó aprobada, es usted puede estar 2 periodos, descansa uno y puede regresa y luego regresa, ¿cierto? Entonces, digamos, está haciendo trampa al mandato. Otra cosa que se ha cambiado también, hay una discusión hoy sobre el tema de los salarios. Recuerden que la propuesta era reducir el salario de los parlamentarios, y hoy la propuesta es congelarlos, ¿sí? Cuando el acuerdo que se hizo en el pacto político fue, se congelan y los nuevos parlamentarios van a entrar con una restricción salarial, que era, si no estoy mal, hasta 25 salarios mínimos legales mensuales, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas hay que estarlas vigilando. Y además hay algo muy particular, cómo es un pacto político contra la corrupción, con todos los partidos, pero sin ciudadanía, cuando quien produjo el hecho político fue la ciudadanía cuando sale masivamente a votar. Hoy, en el foro que se hizo en Bogotá, se logró pues como propuesta que haya una audiencia en el Congreso de la República para escuchar todas las observaciones que tiene la ciudadanía en relación con este pacto. Muy bien, pues concejal Bernardo, hay campos básicos de trabajo en grandes ejes temáticos. Uno, la contratación pública, todos sabemos que ahí está el gran talón de Aquiles. La propuesta habla de tener un pliego único para todas las licitaciones sin ningún tipo de excepción. ¿Puede ser esto una solución para el tema de la corrupción? El ataque a la corrupción debe ser multifactorial. Yo quisiera ampliar un poco lo que han dicho mis 2 compañeros en el tema de la agenda legislativa. Y es que uno sí se asusta un poco cuando no hay esa celeridad en ese pacto político y aparecen temas que no ha pedido la ciudadanía, como ampliar los periodos. La reforma política, sí, señor. Y ampliar los periodos, entonces enfrascan a la ciudadanía en esa discusión de si, esta mañana escuchaba que ya había solicitudes de ampliar 1 año al presidente de la República, y él desde Roma responde que no está interesado en ampliar los periodos, que él durante 4 años lo que quiere ganar es la confianza del pueblo colombiano y hacer un nuevo estilo de política y motivar a una nueva generación política. Se hablan entonces de ampliar a los actuales gobernadores y alcaldes 2 años para unificar periodos. Esa misma importancia que le está dando el Congreso a esos temas que no está exigiendo la ciudadanía es el que debería darle al que sí exige la ciudadanía, que es el tema de la lucha frontal contra la corrupción. El tema de la matriz única para los proyectos, pues tiene amigos y enemigos. Yo diría que más importante que eso es definir la financiación de campañas a las diferentes corporaciones. Es inaudito que un Senado de la República valga 20.000 millones de pesos. Es absurdo. Es inaudito que a una señora en Barranquilla le encuentren el día de elecciones en su sede 7.000 millones de pesos. Un senador de la República debe estar ganando actualmente con el salario alrededor de 30 millones de pesos mes. Si usted lo multiplica por 12, le dan 360 millones de pesos, multiplicado por 4, te está dando cerca de 1.200 millones de pesos en los 4 años.
cómo invierte una persona 20.000 millones de pesos para llegar al Senado y el día de las elecciones le encuentran con 7.000 millones de pesos y no hay tope pues de campañas. Y todavía la señora no ha sido condenada ni judicializada en firme. Lo mismo sucede para un consejo de la ciudad de Medellín. Consejo de la ciudad de Medellín, si seguimos a ese ritmo, proporcionalmente, para una persona que no ha hecho un trabajo político como han hecho la mayoría de concejales de la ciudad de Medellín, irrumpen la política sin ningún conocimiento. Hay gente que está en condiciones de poner 2.000 o 3.000 millones de pesos para un consejo de la ciudad de Medellín. Para una asamblea departamental, 10.000 millones de pesos. Entonces, yo llamaría a que dentro de ese llamado de urgencia se tenga en cuenta el tema de la financiación de las campañas y el cumplimiento de los topes y las sanciones que se deben aplicar. No solamente en el tema de la contratación, sino en otro tema muy importante, el sistema de elección de los organismos de control del Estado. Si los organismos de control siguen siendo elegidos por las corporaciones, deben haber un proceso de selección riguroso. Tenemos un ejemplo muy cercano. El Contralor del Departamento de Antioquia, Sergio Zuluaga, involucrado en múltiples hechos de corrupción, en más de 8, tiene más denuncias que el alcalde de Barbosa por hechos de corrupción, fue elegido con un título falso de doctorado que fue avalado por la Asamblea Departamental de Antioquia y por una empresa gerenciada por un taxista. ¿Qué puede salir de allí? Lo que está sucediendo ahora en el departamento de Antioquia. Una sanción de 10 meses de la Procuraduría que debió haber sido una destitución fulminante con una inhabilidad para ocupar cargos públicos por más de 10 años, no una sanción de 10 meses. Entonces, todo eso que está sucediendo y que sigue sucediendo en el país en los organismos de control, en personerías, en contralorías, en fiscalías, en juzgados, en magistrados, cooptados totalmente por esa red de corrupción en diferentes sectores y formas, hay que ponerle coto también en los procesos de selección. Muy bien, pues vamos entonces a hablar también acerca de este tema. Fernando, le pregunto por la contratación pública como botín. Estamos hablando de 259 billones con B del presupuesto nacional, regalías por 19 billones de pesos, transferencias del Sistema Nacional de Participación y eso para no hablar de lo que está pasando a nivel de alcaldías y gobernaciones. Tenemos unas cifras muy escandalosas del presupuesto nacional que desafortunadamente se están perdiendo, que le podemos también contar a nuestros televidentes esta noche. Sí, mira, es que la medida tiene que ser integral, ¿cierto? Como se ha dicho acá, usted puede poner todos los filtros y requisitos en el proceso de contratación, pero eso debe ir acompañado también de medidas de transparencia, de rendición de cuentas, debe ir acompañado también de un funcionamiento eficaz de las medidas disciplinarias y penales. Es decir, es un paquete integral. Y por eso creo que el trabajo que ha hecho el presidente de la República y la mesa técnica con todos los partidos es muy importante porque logra identificar que el problema de la corrupción no está en tal o cual paso, sino que es una cosa que implica toda una política. Claro, el tema de los pliego tipo ha sido un problema porque tiene demasiadas excepciones. Tiene muchas variantes y en esas variantes es donde se pierde lo categórico de la norma y por eso ahí nos falta avanzar un poco diciendo cómo logramos efectivamente sistemas, procedimientos, modelos donde la contratación pública sea una cosa sobre todo transparente y de fácil control para la ciudadanía. Nosotros creemos que el principal factor de control en el Estado está en la ciudadanía, es decir, mire todas las deficiencias con los organismos de control. Es decir, es una vergüenza lo que pasa con los organismos de control. Y bueno, vamos a aceptar en gracia discusión que no es un problema de complicidad o de desidia, sino de falta de capacidad. Entonces, si llegamos a ese punto, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir las puertas para que entre la ciudadanía y ayude a controlar. Entonces, hay que profundizar los mecanismos de transparencia, lo que se dice ahí, la rendición de cuentas, la presentación de la declaración de renta y toda la declaración sobre los bienes y los negocios, la claridad en para qué se piden recursos en un proyecto particular que va a ser patrocinado o promovido por un líder político. Es decir, los líderes políticos legítimamente deben promover inversiones en las comunidades y en los territorios. Pero eso debe ser absolutamente transparente, cuánta plata pidió, para qué la pidió, cómo se invierte. Entonces yo creo que la clave está
básicamente en que abramos las puertas a muchísima participación ciudadana en lo que llamamos el control social. Muy bien, pues estamos hablando de uno de los ejes temáticos que tiene que ver con la contratación. El otro eje temático es la necesidad de una rendición de cuentas, sobre todo al Ejecutivo, que supere la formalidad. ¿Qué se hizo, por ejemplo, con los recursos, con las metas de eficiencia, eficacia? ¿Cuáles son las herramientas que ayudan de verdad a medir cómo tiene impacto la inversión que se realiza, doctor Héctor Preciado? Sí, pero antes de dar respuesta a esta pregunta, yo quisiera decirle a Fernando una cosita o complementarle algo, es con el tema de la contratación. La contratación pública tiene 4 modalidades, donde por excepción se utiliza la subasta inversa, es decir, la selección abreviada, la contratación directa y la otra parte que viene a ser concurso de méritos. Pero la contratación reina es la licitación pública. Pero resulta que va a hacer uno un rastreo sobre la contratación y encuentra todo lo contrario, que la excepción es la licitación pública y la contratación está con la contratación directa. En ese orden de ideas, entonces acá sí toma relevancia la ciudadanía para que ejerza un verdadero control y esté atento haciéndole un rastreo en el SECOP de cada uno de los contratos y ayude a hacer ese control social y político que requiere todos estos contratos, porque de verdad que los entes de control sí son preocupantes, y ya lo decía la doctora Elizabeth de Transparencia por Colombia, que el 56% del riesgo de estos factores de corrupción están en los entes de control. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de una justicia cuando hay un cartel de la toga, cuando si hace un rastreo periodístico encuentra uno que hay una cantidad de jueces e investigados y judicializados por sobornos y por recibir coimas para determinar una sentencia en X o Y sentido? Encuentra uno funcionarios de los entes de control ya sancionados, y en sí vemos de que la corrupción ha permeado todas las esferas. Ahora, para dar respuesta frente a cómo nosotros podemos ser eficientes frente a este mecanismo de darle una mejor rendición de cuentas, una mejor rendición a lo que se hace, es muy importante la rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas tiene que ser clara, diáfana, transparente, y debe de ser de cara a la ciudadanía y con todos los entes de control que lo ameriten. Por eso también es importante las redes sociales. Las redes sociales son vitales en esta rendición de cuentas para que hagan ese seguimiento y sean los verdaderos controles y llamados a hacer los requerimientos necesarios al gobernante o al corporado de turno. Muy bien, pues vamos también en este momento con Johan Herrera, que tiene importantes anuncios para nuestros televidentes y por supuesto el contacto a través de las redes sociales que menciona el concejal Héctor Preciado. Gracias, Caterina. Recordarle a los televidentes que pueden participar a través del 301-624-3250. Y por esa línea nos envían las siguientes preguntas. Buenas noches, un saludo para el concejal Bernardo Alejandro Guerra. A veces se siente solo en su lucha contra la corrupción. Le preguntan, ¿falta más control político en el Consejo? Y otro televidente nos dice, buenas noches, creo que la corrupción debe ser tratada como un delito de lesa humanidad, pues aquel que roba los recursos de un hospital, carreteras, escuelas, etcétera, está asesinando a quienes necesitamos estos servicios. Al fin del tema, necesitamos llamar las cosas por su nombre y darle el castigo que es. Somos un país corrupto y solo el castigo y despojo de bienes nos hará cambiar. Caterina, estos son los mensajes hasta el momento de nuestros televidentes.
Muy bien, muchísimas gracias, Johan. Y bueno, le voy a ligar entonces a esos comentarios de los televidentes, concejal, si estas normas anticorrupción igualmente demandan sanciones que sean reales, ejemplarizantes, sin beneficios ni flexibilidades. Hoy estamos viendo una burla a la gente, a la legalidad, a la justicia. Padecemos de un mal llamado populismo legislativo. Y bueno, contéstele también al televidente si usted se siente solo en esta batalla. Dentro de la corporación, sí, mucho. Y dentro de la clase política más. Mi cabeza tiene precio dentro de las organizaciones criminales. Y estoy seguro que muchos dirigentes políticos pagarían porque yo no volviera al Consejo de la Ciudad de Medellín. Pero vamos a hacer el ejercicio nuevamente, a pesar de esa soledad institucional desde la clase política, que no ha entendido que ese es el principal problema del país y generador de mayores inequidades a todos los niveles, municipales, departamentales o nacionales. Yo agradezco a la Policía Nacional que me ha acompañado mucho y a los organismos de seguridad del Estado. Hoy hacíamos una denuncia muy grave, cómo se perdieron en 3 años 15.000 millones de pesos en el deporte antioqueño, cómo el primo del Contralor de Antioquia, supuestamente Luis Felipe Jiménez Oviedo, montó todo un tinglado de líneas de trabajo para sustraer del departamento de Antioquia técnicos fantasmas, tercerizaciones en los programas de alimentación, donde terminaban 4 empresas para ejecutar el contrato, ración a deportistas a 20.000 pesos, que el 50% iba en intermediación, más de 60.000 raciones, más de 15.000 millones de pesos robados después y antes de la consulta anticorrupción. Entonces, este tema es de alto riesgo. No solamente es enfrentar la corrupción política, sino que la corrupción política se ha logrado con organizaciones criminales, como el caso del Hospital General de Medellín, donde su gerente saca 100 sobre 100 en el examen. Eso no es posible si en el examen se compra. Y más si queda de último en los antecedentes y en el tema de la entrevista. Totalmente incoherente. Y otro de los temas que uno no entiende es cómo en las licitaciones se habla de subastas y se hacen venta de bienes con un solo proponente en subastas express, como el caso de la mayorista. De un solo proponente, cuando el precio oficial debió haber sido 40.000 millones de pesos, la subasta inicia en 19.000 millones de pesos y se le entrega a esa persona. ¿Quién fue el funcionario que internamente hizo ese trabajo? Recientemente la Personería por el Control Político del Consejo tomó la determinación de que a la exsecretaria de Bienes del municipio de Medellín, de Servicios Administrativos, era Cristina Ramírez, la inhabilitaran, la destituyeran y la inhabilitaran por 12 años, fuera de un detrimento ya investigado por la Contraloría por 11.000 millones de pesos. Estamos en espera del tema penal. Pero nos demoramos 3, 4, 5 años, 10, 14. A Palacino se demoraron 14 años para capturarlo el Estado y desfalcó en una integración vertical el sistema de salud, que han copiado otras EPS. Entonces, el llamado es a la ciudadanía, como lo dice con ciudadanía, es que si no hay acompañamiento de la ciudadanía, pues uno se siente aún más solo. Pero creo que he recibido muy buena información de los ciudadanos, a pesar de que la clase política y alguna parte del sector público y sector empresarial privado les resultó muy incómodo. A propósito de esa información que usted recibe de la ciudadanía, concejal, usted estaba recibiendo antes de que entráramos al aire también noticias sobre los falsos cirujanos y los casos que usted le ha hecho seguimiento en la ciudad de Medellín. Sí, los falsos cirujanos plásticos a la Abacrim de Batas Blancas. La semana pasada 6 integrantes de esa Abacrim me demandaban nuevamente por cerca de 4.000 millones de pesos y reparación directa, cuando ellos son los que asesinan, los que mutilan mujeres. No yo solamente hago el hecho de visibilizar las víctimas, como en la estafa inmobiliaria, en otros temas. Y hoy me han informado que en audiencia uno de los cabecillas de esa Abacrim de Batas Blancas, Carlos Ramos Corena, fue nuevamente ratificado por la imputación de cargos por la Fiscalía General de la Nación
por homicidio y estafa a una mujer que murió hace ya 8 años, la odontóloga Tatiana. 8 años después de la muerte. Para recibir justicia. 8 años para recibir justicia. Entonces esa justicia Tardía, necesita más celeridad, justicia. más prontitud y más rigurosidad para condenar a los criminales. Muchísimas gracias, concejal, y nuestros invitados. Nosotros también queremos aprovechar este momento antes de irnos a la pausa para enviar nuestro sentido mensaje de condolencia, solidaridad y acompañamiento a la familia Cartagena González. Ha fallecido el señor Iván Cartagena, padre del gerente de nuestro querido canal Telemedellín, Cristian Cartagena. Para él, todos sus seres queridos, allegados y familiares, toda la solidaridad y que obtengan la fuerza para superar este difícil momento con la ayuda de Dios. Vamos a una pausa para unos importantes mensajes y ya continuamos con más de Frente. Estás viendo De Frente. Continuamos esta noche en De Frente hablando acerca de la oportunidad que tenemos los colombianos para no dejar pasar el momento histórico que vive el país y que se nos embolate los resultados de la consulta anticorrupción, el clamor ciudadano que busca transparencia en todo lo público, que nos acompaña con los desafortunados eventos que incluso ya nuestros invitados de hoy nos han contado acerca de los más recientes. Pues bueno, ustedes ya lo han mencionado, pero le quiero preguntar a Fernando porque otro de los puntos es que haya institucionalidad capaz de enfrentar con éxito la lucha contra la corrupción, que tenga recursos, personal capacitado, técnico, que sean capaces de recibir y procesar la información. De lo contrario, pues puede pasar como con los entes de control fiscal y disciplinario que hoy tenemos, ustedes lo mencionaban, que resultan ser pues casi que otro problema que se suma a la corrupción cuando deberían ser parte de la solución. Fernando. Sí, claro, mira, con los organismos de control y de justicia hay una dificultad en este país, es que la acción es selectiva. Es decir, hay ocasiones en que tienen toda la potencia y toda la capacidad de perseguir a alguien, judicializarlo, sancionarlo, sacarlo de la vida política, pero es muy selectivo, es decir, es una cosa que sucede muchas veces incluso por conveniencia política o por cierto tipo de relaciones o enemistades, desgraciadamente. Hay una cosa, escuchando ahorita la pregunta que le hacían al doctor Bernardo, claro, para nosotros es muy importante que haya una persona en el Consejo como él, que adopta el tema de la anticorrupción como una bandera de trabajo. Pero piénsese que es un concejal de Medellín, que tiene acompañamiento de la policía, que tiene todas, digamos, muchas garantías de protección, ¿cierto? No solamente pues por lo físico, sino en relación a su dignidad. Imagínense ustedes lo que es la situación de un ciudadano del común y corriente en uno de estos municipios del departamento o aquí en Medellín. En el Bajo Cauca. Sí, que se atreve a hacer una denuncia de corrupción, o sea... Y sin embargo no tenemos políticas de protección a ese ciudadano, es decir, aquí hemos hecho políticas de protección contra el terrorismo, testigos secretos, cambio de identidad, sacadas del país y todo eso, pero el que enfrenta la corrupción le toca a mano limpia, como decimos nosotros. Sí. Entonces, hay algo muy importante, nosotros pensamos que hay que trabajar también en la línea de fortalecer la institucionalidad. Eso es muy importante, ¿cierto? Que tenga medios, que tenga recursos, que tenga herramientas para perseguir la corrupción, pero sobre todo fortalecer la parte de la sociedad, la ciudadanía. Con Ciudadanía hacemos unos ejercicios de control social en los municipios del departamento y casi siempre nos toca hacer esto. Nos toca hacer un trabajo de pedagogía, de acercamiento con los mismos administradores, diciéndoles que veeduría no es persecución política, que control social no es igual a enemigo, ¿cierto? Sino que es simplemente como la necesidad de llevar esto a un punto de transparencia, de conocimiento, de discusión, y nos cuesta. A la gente le da miedo hacer control social, a la gente le da miedo ejercer veeduría, a la gente le da miedo denunciar. Entonces hay que ganar, yo diría, para que estos organismos sean efectivos, hay que ganar confianza ciudadana. Y la confianza ciudadana se produce básicamente cuando hay respeto, cuando hay protección a ese ciudadano, pero sobre todo cuando pasa algo, cuando hay medidas efectivas en contra de la corrupción. Pero si lo que la gente ve progresivamente es que denuncia y denuncia, y el corrupto siempre sale airoso, en este país, en muchísimos casos, bueno, vamos avanzando, sí, pero en muchos casos el corrupto sale con dinero,
sale rápidamente de cualquier tipo de sanción y se reincorpora a la vida económica y política, y algunos se vuelven hasta docentes universitarios y todo. Es decir, son personas que mantienen su vida como si no hubiera pasado nada. Muy bien, pues ahí está parte de esos puntos, concejal Héctor Preciado. Hoy tenemos una reforma política marchando en el Congreso, una reforma al Código Penal, que deben dialogar y ser coherentes también con estas normas anticorrupción. ¿Usted está viendo que van de la mano o que van por líneas separadas con las recientes propuestas que hemos escuchado? No, yo estoy viendo que van por caminos distintos. Y reitero, es que el problema no es de norma, el problema es de conducta, el problema es de educación, el problema es de concientización de qué es bueno, qué va en contra de unos valores y que no. La corrupción hay que atacarla de fondo, desde la niñez, con una pedagogía clara y concreta, pero además donde un Estado esté brindando oportunidades, porque también tenemos que mirar que la supervivencia es muy difícil de evadirla, y uno por la supervivencia hace lo que sea, pero no puede ser un pretexto tampoco para que así se vaya llevando al clientelismo y ese clientelismo llegue hasta combatir y generar carteles de corrupción impresionantes. Entonces aquí la norma, si vamos a hacer una norma, pues que cobije, que converse, que vaya de acuerdo a lo programado y a lo que está escrito en la Constitución Nacional, pero además que tengamos una institucionalidad capaz de hacer cumplir esa norma. Es que vemos hoy, por ejemplo, pongamos la ciudad de Medellín. ¿Cuántas obras inconclusas tenemos hoy en la ciudad de Medellín? Pues le menciono 3 solamente. Tenemos el Hospital de Buenos Aires, tenemos la Biblioteca España, tenemos la estación de Metroplus Universidad de Medellín. Bueno, y si le hago aquí la lista, encontramos un sinnúmero de obras que están inconclusas y que hoy al municipio le vale el doble y quizás el triple de lo que fueron realmente o inicialmente proyectadas. En ese orden de ideas, ¿para qué más normas si no las vamos a hacer cumplir o no vamos a tener institucionalidad o controles para hacerlas cumplir? Nos dicen por acá los televidentes a través de las redes que otra obra inconclusa es el puente de la 4 Sur, que nunca le hicieron las obras complementarias y nos dejaron de verdad una obra que todavía no le ha prestado el servicio suficiente a la ciudadanía. Pero bueno, frente a ese tema le pregunto al concejal Bernardo Alejandro Guerra, la reforma política, también la reforma al Código Penal, es decir que estamos hablando de que no haya un régimen especial para corruptos, que no tengamos detención domiciliaria, que haya acción y repetición y que se le exija al corrupto devolver los recursos que se robó. Usted mencionaba ahorita, pagan unas penas ridículas que terminan siendo casi que para ellos una burla, porque se pueden quedar incluso con todo el botín de lo que adquirieron de forma ilegal e ilícita, y como decía también el anterior televidente, cometiendo delitos de lesa humanidad porque van en contra de toda la población. Y la estrategia jurídica que montan los corruptos de denunciar al demandante por injuria y calumnia. Y como la Fiscalía gestiona eso más rápido porque son pequeñas causas, a diferencia de la gestión que tiene que hacer cuando le roban 150.000 millones de pesos, mientras monta todo el aparato del Estado para investigar. Y a mí me llama mucho la atención que el concejal Preciado diga que, claro, la educación, la formación en la casa, los principios, los valores. Pero esos jóvenes que les enseñan el principio en valores, ¿qué pueden pensar cuando ver un contralor de Antioquia que pasa de un apartamento en Sabaneta a vivir a comprar 2 lotes en la urbanización Olivares, donde vivía el gobernador de Antioquia? No 1, 2. Tumba las 2 casas que existen, construye un palacete
que ya fue mostrado por varios medios de comunicación a nivel nacional, una propiedad que 2 terrenos más una casa, no 2 terrenos más haber tumbado, puede valer 6.000 millones de pesos. 4 carros de alta gama en el parqueadero, Mercedes, BM, Audi, Toyota 4 puertas. El sueldo no le da para eso porque es lo mismo que gana el gobernador de Antioquia, 15 o 16 millones de pesos sin deducciones. Eso es un franco enriquecimiento ilícito. Sí. ¿Qué sucede entonces cuando la sociedad ve eso? Se roba el lote de Space, se expande a 1.500 metros del lote de Space, que por seguridad. Y ese contralor continúa mandando desde afuera a funcionarios en la Contraloría de Antioquia y extorsionando personas que investigan. Porque ayer nos informaban que en el barril de los puercos le pagaban 15 millones al Contralor de Antioquia para terminar la construcción mensuales, para la construcción de su casa. Y entonces después viene una sanción de la Fiscalía de la Procuraduría, casa por cárcel. Ya la armó, ya la construyó. Concejal, brevemente palacete. Para los televidentes, ¿qué es el barril de los puercos que más de uno se debe estar preguntando? El barril de los puercos es como han denominado ahora el nuevo caso de corrupción de directivos de Indeportes Antioquia, Fedelian y la Contraloría de Antioquia para robarse 15.000 millones en 3 años del deporte antioqueño. Mientras los deportistas, técnicos y jueces viven en la precariedad y con graves dificultades y grandes dificultades, aparece la opulencia de directivos en la compra de bienes, de casas, de fincas, de autos de alta gama, de inversiones en sectores agropecuarios, en viñedos. No es justo, pues, porque no hay celeridad. Y al primero que hay que corromper es al que controla. O sea, el primero que corrompen es al Contralor de Antioquia. Después van a los organismos de control de la institución, a los entes de control interno, a los mismos funcionarios. O después van y buscan al fiscal que lleva el proceso para que dilate el tema. Y lo mismo sucede en la personería de Medellín en varios temas que hemos denunciado. Entonces, cuando ustedes me dicen que la declaración de renta hay que mostrarla, perfecto, pero hay casos tan aberrantes, tan de bulto, que los organismos de control se demoran inmensamente. Yo espero que el Contralor de Antioquia no vuelva como premio en 10 meses, porque sería gravísimo y sería un mensaje de los organismos de control a la sociedad y al departamento de Antioquia que la lucha que estamos dando contra esas organizaciones criminales y corruptas, que ya las buscó el Contralor de Antioquia para neutralizar a este concejal de la ciudad de Medellín, que ya fueron denunciados en la Fiscalía General de la Nación, pues perdamos una lucha que tiene todos los argumentos para evitar que en Antioquia pase lo que ha pasado en La Guajira, en Sucre, en el Chocó y en otros departamentos del país. Muy bien, pues Fernando, se habla de protección al denunciante de la corrupción, de líderes sociales y periodistas que lo hacen, los desplazan o los matan. Y como decía el concejal Bernardo Alejandro Guerra, ni qué hablar de la judicialización, entre comillas, del control político que se padece cuando también algunas personas pues ventilan este tipo de temas. Sí, digamos una de las grandes dificultades es de lo que hablamos ahorita, esa acción selectiva, porque digamos uno pudiera presentar como un panorama alentador de que efectivamente en este país ya hemos logrado que personas corruptas efectivamente lleguen al proceso judicial, sean sancionados disciplinaria y penalmente. No en la medida pues porque que se debiera presentar, porque generalmente lo que sucede es que uno lo que ve es una burla a los dispositivos disciplinarios y penales, es decir, la justicia no logra ser muy eficaz en eso, pero hay casos. Yo digo que hay que mantener la idea de que podemos cambiar este país. Es un país que avanza, es un país donde la transparencia aumenta. Todas estas redes sociales y los medios de comunicación que tenemos hoy día permiten que la información sea mucho más asequible. Tenemos más gente buscando, tenemos más disposiciones que ordenan la presentación pública. Es decir, hay mejores condiciones hoy y creo que hay que aprovecharlas, eso hay que fortalecerlo. Para eso hay que alentar que sea posible
la acción efectiva de la justicia, de los órganos de control en determinados casos, porque eso alienta a la ciudadanía a ejercer su papel en esto. Y hay que demandar, digamos, una responsabilidad absoluta de los órganos públicos, porque tampoco es que vamos a descargar la responsabilidad sobre la ciudadanía. Es decir, para combatir la corrupción necesitamos instituciones transparentes, fuertes y comprometidas con la anticorrupción. No es que ahora nos digan, no, es que si la ciudadanía no lo hace, entonces no vamos a acabar con esto. No, para eso tenemos un Estado y tenemos instituciones. Pero de parte nuestra sí nos toca estar alentando, estar empujando y estar propugnando todo el tiempo por mejores instituciones. Muy bien, Johan Herrera, al frente de las redes sociales, también tiene importantes mensajes para compartirnos a esta hora. Así es, Caterina, invitar a los televidentes a que también visiten la página de la Veeduría Ciudadana, veeduriaciudadana2.wixsite.com/anticorrupción. Allí puede encontrar documentos, boletines, noticias, todo lo referente a esta organización que también está de la mano de esa cacería a los corruptos en Colombia. También hay mensajes de nuestros televidentes a través de la etiqueta De Frente. Nos habla @juanra2113. Mientras no tengamos una reforma a la justicia que sea de forma y de fondo, la corrupción será impune. Seguiremos viendo cómo desangran al país. También nos escriben @LMP Uribe, doctor Bernardo, ¿qué hacer con las EPS que están contratando IPS que no cumplen con los requisitos mínimos? Y a través de nuestra línea de WhatsApp también nos escribe los televidentes. Y específicamente aquí nos escribe un colega del Consejo de Medellín, Jonathan Contreras Ramírez, concejal de Andes, Antioquia, el concejal más joven de toda la historia de mi municipio. Quería hacerle la siguiente pregunta a mis colegas: ¿estarían de acuerdo con la pena de muerte para los corruptos? Nota: debemos saber invertir más en educación, cultura y deporte para que las nuevas generaciones sepan elegir y no haya que pagar por los votos. Eso solo trae miseria para el pueblo. Son los mensajes de nuestros televidentes, Caterina. Muy bien, muchísimas gracias, Johan. Pues concejal Bernardo Alejandro Guerra, también el sector salud, usted lo viene denunciando desde hace muchísimos años, ha sido uno de los atacados, no solamente en lo público, sino también en lo privado. Es un círculo vicioso y macabro que también cobra muchísimas vidas. Hablemos de eso, como lo estamos viviendo en Medellín. La integración vertical no la hacía solamente Palacino. Carlos Gustavo Palacino, hoy detenido después de 14 años esperando una condena por el robo de más de 2 billones de pesos y haber invertido en vez de invertir en la investigación o tratamiento de cáncer de las damas, montó fue academias de golf o resort con el dinero de la salud de los colombianos. 14 años después. Y el tema de las EPS es que algunas han copiado ese mal modelo de integración vertical, lo han adaptado en el sector público, en el sector privado, sigue existiendo. La sobrefacturación en el sistema es supremamente grave, sobrefacturación en medicamentos hasta el 1000%, con una alta rentabilidad, y otros temas como es la demanda inducida. O sea, decirle a la gente que tiene que hacerse estos exámenes en determinados sitios y montan ellos mismos sus propias clínicas, su propia intermediación, la lavandería, el servicio de alimentación, exprimen totalmente el sistema para lograr un lucro para ellos en detrimento muchas veces de la prestación del servicio y de aquellas IPS, como lo dicen, hay IPS que realmente uno no entiende cómo lo contratan ciertas EPS. Y la IPS buena, que tiene tecnología, que su personal está debidamente capacitado, lo castigan a llevarla a cobrar casi los mismos precios de esas IPS insuficientes y poco idóneas. El sistema de salud se lo han robado de diferentes maneras en las últimas 2 décadas, tanto en el sector público como en el sector privado. Y esa es otra de las reformas que necesita el país, pero mientras no se acabe con la integración vertical y la sobrefacturación al sistema, especialmente en una época alfosiga, ahora Ladres, va a ser muy difícil lograr que haya una cobertura total en el país.
Concejal Preciado, el tiempo se nos agota, pero queremos también pedirle su concepto sobre este hecho. Colombia ocupa el puesto 96 de 180 en el escalafón de percepción por Colombia. 61 de cada 100 perciben que la corrupción aumentó y 30% asegura haber pagado sobornos alguna vez. Precisamente, y reitero y reafirmo el tema de educación. Cuando yo estoy bien educado sobre los valores, no voy a ceder fácilmente ante esas malas prácticas y ante esos sobornos. Además, cuando hay unas instituciones fuertes y unos entes de control que realmente ejercen su rol, y ese rol es, si es el disciplinario, para que les establezca el procedimiento disciplinario y sanción correspondiente. Si es el penal, para que efectivamente cumplan con ese rol y imputen la medida necesaria, bien sea de juzgamiento, pena y sanción pecuniaria, sino que también den un claro ejemplo a la sociedad de que están siendo sancionados. Y si es administrativa, que queden vedados para administrar cualquier puesto público o para ejercer en alguna corporación. En ese orden, yo estoy seguro que uno educando y una compañía institucional, en compañía con la normatividad, podemos erradicar ese flagelo. Obvio, son varias acciones, pero tenemos que trabajar de la mano con la comunidad. Muy bien, el tiempo nos apremia, Fernando. Una cifra también, la descentralización del control fiscal ha demostrado que no sirve e incluso puede ser más peligrosa. Según Transparencia, de las 32 contralorías, 18 tienen un riesgo muy alto de corrupción. Rápidamente, su opinión sobre este punto. No, rápidamente lo que vemos es que hay que tener instituciones transparentes, comprometidas, éticas y que eso no tiene tanto que ver con que si el nivel es descentralizado o centralizado. Le voy a decir una cosa pequeñita en relación con la pregunta del televidente. Mire, podemos concentrarnos, además de las sanciones, en la prevención. La corrupción se puede prevenir, es decir, hay dispositivos para prevenir la corrupción, concentrémonos en eso. Si aplicamos la pena de muerte, terminamos matando a mucha gente en este país, le digo, porque la corrupción no es solamente de los políticos, se hace con empresarios, se hace con líderes sociales, se hace con organizaciones de la comunidad, se hace con, es decir, la corrupción es una práctica que permea muchísimas capas de la sociedad. Entonces, si nos ponemos a matar gente, esto termina sin resolverse y bastante extendida la sanción. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos en este día. Esperamos que Colombia no deje pasar este importante momento que vive el país y que entre todos entendamos que tenemos que luchar contra la corrupción, que es un problema nacional. Por último, este dato para dejarlo en la memoria de ustedes, según un estudio de la Universidad Externado de Colombia, habla de 189 billones de pesos perdidos entre el año 91 y el 2011. Entre solo estas fechas estamos hablando de esa cifra que alcanza el 4% del Producto Interno Bruto colombiano. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Frente. Les deseamos una feliz semana. Nos vemos el próximo lunes y bueno, continúen con nuestra programación. Hasta luego.